Bienvenidos a Matemáticas con Joel. En el video de la clase de hoy, el tema que nos va a ocupar será el de derivada de funciones trigonométricas, ¿no? Dice que si u es igual a g de x y esta es una función diferenciable, entonces dice que la derivada del seno de u con respecto a x es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto a x, ¿no? Y del mismo modo, coseno de u derivada de coseno de u con respecto a x dice que va a ser igual a menos seno de u por la derivada de u con respecto a x, y así sucesivamente, ¿no? De la tangente secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto a x. Dicho de otra forma, nosotros lo que vamos a decir, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Si quiero derivar seno de un ángulo, yo te voy a decir coseno del ángulo por la derivada de ese mismo ángulo con respecto a x. Ya así de simple. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no? En los siguientes clips un ejemplo, ¿no? De cada uno, y al final voy a cerrar con una séptima derivada, ¿verdad? Donde te voy a explicar cómo se haría o cómo se aplicaría esta onda de la regla de la cadena, pero para potencia, ¿verdad? De funciones trigonométricas. Acompáñame. Bien, tal como te prometí en el segmento anterior, aquí te traigo dos ejemplos, ¿verdad? Uno con la función seno y otro con la función coseno. Usted siempre tendrá que advertir, ¿no? Que que está aquí, el 8x, viene siendo el ángulo, ¿no? Que aquí le llaman u. Entonces yo vengo y aplico la situación, ¿no? Dice que la derivada del seno del ángulo, de un ángulo, es igual al coseno del mismo ángulo. ¿Por qué? Por la derivada del ángulo con respecto a x. Eso es lo que voy a hacer allí. No voy a decir que la primera derivada va a ser igual, ¿no? Al coseno del mismo ángulo, o sea, que tengo inicialmente, ¿por quién? Por la derivada del ángulo. Por eso se llama regla de la cadena, ¿no? Porque tengo que derivar de nuevo, ¿no? Y entonces ya se sabe, tengo un video sobre derivada de funciones algebraicas, que la derivada de una constante por la x es la propia constante. Por lo tanto, la derivada de 8x es 8. Observa que siempre va a avanzar, esta ya avanza hasta el final. Yo lo que tengo es que derivar esto, ¿no? Y al final insertarlo aquí, ¿no? Multiplicando a quién? A coseno de 8x. Por lo tanto, coseno de 8x por la derivada de 8x sería 8, que es la derivada de 8x, ¿por quién? Por coseno de 8x, que te dije que siempre avanza hasta el final, ¿no? Y ya tengo la derivada de esa función. Del mismo modo, aquí el ángulo, ¿qué sería? 3x cuadrado. Por lo tanto, voy a la tabla y dice que la primera derivada, bueno, la derivada del coseno de un ángulo es menos el seno de quién? Del mismo ángulo, ¿ya? ¿Por quién? Por la derivada del ángulo, ¿no? Ya está. Vamos a poner comillas. Acuérdense que la comilla significa derivada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya lo único que tengo que hacer es derivar esto e insertarlo aquí. Ojo, que muchos estudiantes lo ponen aquí a la izquierda del menos, no. Porque es un producto del resultado de esta derivada por esto que va a seguir avanzando, como te dije al principio, hasta el final, ¿no? El seno de 3x cuadrado ya tiene que seguir avanzando. Yo lo único que tengo que hacer es derivar esto e insertarlo aquí entre el menos y el seno de 3x cuadrado. Sabemos que esto es la derivada, ¿verdad? De una potencia, entonces baja el 2 multiplicando al 3, 2 por 3, 6, y se disminuye en 1 el exponente. De modo que me quedaría primera derivada menos lo que es la derivada de 3x al cuadrado, que serían 6x, por lo que te dije, ¿no? 3 por 2, 6, disminuye en 1 el exponente, era 2, ahora queda 1, y sigue avanzando la misma función, sería seno de 3x cuadrado, así de simple, ¿no? Repito, derivada del seno de 8x, coseno de 8x, según la tabla, ¿verdad? Por la derivada de ese mismo ángulo, ¿no? La derivada de 8x, 8, mírenlo aquí, ¿no? Aquí está, 8. ¿Ya? Y del mismo modo, derivada de coseno de 3x cuadrado es menos seno del mismo ángulo, o sea, de 3x al cuadrado por la derivada de 3x al cuadrado. El resultado de esta derivada lo inserto aquí. Y ya está, se acabó la actividad. Vamos a hacer 4 ejercicios más donde apliquemos las otras 4 funciones trigonométricas, ¿no? Y la mecánica es la misma, ¿no? Fíjense que no me metí en el tema de que la función interna, de que derivada de funciones compuestas, no, así ya nada más. Acompáñame. Bien, vámonos ahora con la derivada de otras dos funciones trigonométricas. En este caso tenemos por un lado y igual tangente de x al cubo. Observen que ahora el ángulo es x al cubo, ¿no? Y por otro lado y igual a cotangente de 4x a la 5. Ahora el ángulo aquí es 4x a la 5, ¿no? Dice que la derivada de la tangente de un ángulo con respecto a x es secante cuadrada del mismo ángulo. ¿Por quién? Por la derivada del ángulo con respecto a x, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por el lado de la cotangente de un ángulo dice que es menos cosecante cuadrada del mismo ángulo por la derivada del ángulo con respecto a x.
es importante aclarar que este dosito siempre va, en el caso de la derivada de la tangente y de la cotangente, ¿verdad? Va entre la función y el ángulo. No es lo mismo que yo diga secante cuadrado de un ángulo que diga secante de un ángulo al cuadrado. Entonces tienen que estar atentos a eso, ¿no? Y con eso vamos para allá y hacemos la mecánica, ¿no? Dice primera derivada, ¿no? Notación de Lagrange, la famosa notación de Lagrange, dice que la derivada de la tangente de un ángulo es secante cuadrada ¿de quién? Del mismo ángulo, ¿por quién? Por la derivada del ángulo con respecto a x. Derivo eso y lo inserto aquí, multiplicando obviamente a esto que avanza, te lo había dicho en el otro clip, esto avanza hasta el resultado final, ¿no? Por lo tanto, cuando derive esto, lo inserto aquí en el siguiente paso, obviamente, y se acabó la actividad, ¿no? Sabemos que la derivada de una potencia, en este caso x al cubo, baja el 3, multiplicando la base, y a la vez disminuye en 1 el exponente. Al 3 le quita 1 y me quedan 2. Por lo tanto, la derivada de x al cubo serían 3x al cuadrado, ¿no? Finalmente digo que la primera derivada de la función dada es 3x al cuadrado, por lo que yo te dije que ya ha avanzado, ¿no? Por la secante cuadrada de ¿quién? De x al cubo. Ya, listo. Hay una cosa, si aquí hubiera habido una constante, por ejemplo, un 5, ¿no? Ya, ese 5 al final se multiplicaría por el resultado de esta derivada. En este caso dio 3x al cuadrado, cuando lo multiplique por ese 5, supuestamente si me lo dan, ¿no? El resultado sería 15x al cuadrado, secante cuadrada de x al cubo. Del mismo modo, ¿no? Aplicando la tabla, derivamos esta cosa. Dice que la primera derivada es igual. Dice que la derivada de la cotangente de un ángulo es menos cosecante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo con respecto a x. Entonces vengo y digo menos cosecante cuadrada, ¿no? ¿De quién? Del ángulo de 4x a la 5. ¿Por quién? Por la derivada del ángulo, ¿no? Con respecto a x. Derivo esto, ojo, ese resultado tiene que multiplicarse a quién? A esto, ¿no? Que avanza hasta el resultado final, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, que el resultado de esta derivada va insertado entre el menos y la función, no a la izquierda del menos. Tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Sabemos que esto es una potencia, la derivada de una potencia, en este caso baja el 5 multiplicando el 4 y a la vez se disminuye en 1 el exponente. Si a 5 le quito 1, me quedan 4. ¿Ya? Y si a 5 lo multiplico por 4, son 20. Sería 20, porque repito, baja el 5 multiplicando al 4, 20x elevado a 4, porque a este 5 se le quita 1. Finalmente, digo que el resultado de esa derivada es menos el resultado de esta derivada, que es 20x a la 4, ¿por qué? Por cosecante cuadrada de ¿qué? De 4x a la 5. Y ya está, ¿no? Se acabó la actividad. En el próximo clip vamos a ver la derivada de otras dos funciones trigonométricas. Acompáñame. Bien, vámonos ahora en este clip con las otras dos funciones trigonométricas que nos faltan. En este caso, secante y cosecante, ¿no? Usted podrá advertir a esta altura que la mecánica es la misma, ¿no? Nada más tengo que ir a la tabla y ver cómo está la onda, ¿no? Dice que la derivada, ¿verdad?, de la secante de un ángulo con respecto a x es todo este camión que está aquí, ¿no? Secante del mismo ángulo por la tangente del mismo ángulo por la derivada del ángulo con respecto a x. Del mismo modo, la derivada de la cosecante de un ángulo con respecto a x menos la cosecante del mismo ángulo por la cotangente del mismo ángulo, ¿por quién? Por la derivada del ángulo con respecto a x. Vamos con todo eso por ir para allá, ¿no? Dice que primera derivada, ¿no? Secante de un ángulo, en este caso el ángulo es 6x, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Es igual a ¿quién? A la secante, ¿no? Del mismo ángulo, ¿por quién? Por la tangente del mismo ángulo, o sea, el ángulo inicial, ¿no? ¿Por quién? Por la derivada de dicho ángulo. Ya derivo esto y lo inserto aquí y ya está. Ojo, que cuando digo la palabra insertar es que va a multiplicar a todo esto, ¿no? Recuerden que todo este camión, déjame ponerlo aquí en rojo, todo este camión avanza hasta el final, ¿no? Entonces, derivo esto, lo pongo aquí y el camión sigue, ¿no? Derivada de una constante, lo dijimos en el primer clip, por la x es la propia constante, por lo tanto la derivada de 6x, 6, ¿ya? Entonces digo que primera derivada es igual a 6, ¿por qué? Por todo el camión que te decía que sigue avanzando, ¿no? Sería secante de 6x, tangente de 6x, ya está. Una cosa que se me estaba pasando, ¿no? Si aquí hubiera habido una constante, o sea, un 5, un 4, lo que sea, vamos a decir 5 secante de 6x, ¿no? Ese 5 sigue avanzando y al final lo multiplico por lo que dé esa derivada. Por ejemplo, si la derivada dio 6 y aquí había un 5 inicialmente, el resultado sería 30, ¿no? 6 por 5, 30, ¿no? Y vamos ahora a derivar esto. Del mismo modo, dice que la derivada de la cosecante de un ángulo es igual a ¿quién? Con respecto a x, ¿no? Es igual a menos la cosecante del mismo ángulo por la cotangente de dicho ángulo por la derivada del ángulo con respecto a x. Entonces digo que primera derivada menos
cosecante de x al cuadrado, ¿por quién? Por la cotangente del mismo ángulo, en este caso es x al cuadrado, observen, ¿por qué? Por la derivada de x al cuadrado con respecto a x, ¿no? Observen que es la derivada de una potencia, entonces baja el 2 multiplicando la x y disminuye en 1 el exponente. C2 baja, cuando disminuye en 1, a 2 le quita 1, queda 1, x a la 1, ¿no? Por lo tanto, me quedaría finalmente primera derivada. Observen que la derivada de esto va insertado entre el menos y todo este camión que lo voy a pintar aquí, que sigue avanzando hasta el final, ¿no? Como hemos dicho reiteradamente, ¿no? Sería menos la derivada de esto, que ya dijimos que era 2x, porque baja el 2 y disminuye en 1 el exponente, y todo ese camión que está ahí, ¿no? Cosecante de x al cuadrado, ¿por qué? Por la cotangente de x al cuadrado. Así de simple, ¿no? Y hemos traído, ¿no? Un ejemplo, ¿verdad? De cada tipo de cada una de las funciones trigonométricas. En el siguiente clip vamos a ver una derivada, en este caso de una potencia donde haya que aplicar, ¿no? De una potencia de una función trigonométrica, ¿no? Donde haya que aplicar la regla de la cadena sucesivamente, ¿no? Acompáñame. Bien, y para cerrar el video, como ya te había prometido, te traje este delicioso ejercicio. Observen que ahora me piden que derive una potencia de una función trigonométrica, ¿no? Observen que en el caso de la función trigonométrica, el exponente, ¿verdad? Siempre va insertado entre la función y el ángulo. Si usted quiere, ¿no? Para que no se confunda, lo puede poner afuera. Esto se puede escribir así: tangente de 3x al cuadrado elevado a 4. Es lo mismo que ese 4 esté afuera o que esté aquí adentro. Por eso que es la potencia de ¿quién? De una función trigonométrica. Observen que la base es lo que está abajo y el exponente es lo que está arriba, ¿no? Esta es la base, ¿no? Esta es la base, del mismo modo que la base es esto que está aquí abajo, ¿ya? Y el exponente en este caso es 4. Por eso te traje la regla de potencias para funciones, que también está en el video de derivada de funciones algebraicas. Dice que si n, en este caso el exponente, ¿verdad?, es un número real cualquiera, ¿verdad?, y u igual g de x es diferenciable en x, entonces aquí viene la regla, ¿no? La derivada de esta potencia, ¿verdad?, con respecto a x es igual a n, el exponente que baja multiplicando a la base, disminuye en 1 el exponente y se multiplica ¿por qué? Por la derivada de la base con respecto a x. Eso es lo que vamos a aplicar allí, ¿ya? Entonces vamos a aplicar entonces primera derivada. Insisto, cuando tengan te pidan la derivada de una potencia, de una función trigonométrica, lo primero que tienes que aplicar es la regla de potencia, ¿ya? Lo primero, y después ya veremos qué pasa, ¿no? En este caso dice la regla que este cuatrico que está en el exponente baja multiplicando a la base. Entonces vamos a bajarlo. Entonces sería 4 multiplicando a ¿quién? 4 multiplicando a la base elevada a 4 menos 1. ¿Por quién? Por la derivada de la base, ¿no? Es decir, la derivada de u, la base en este caso, con respecto a x. ¿Cuál es la base? Tangente de ¿quién? De 3x al cuadrado. O sea, voy a derivar la base. Ya, si pongo paréntesis no hace falta poner después, ¿no? Bien, ya está. Todo esto sigue avanzando hasta el final, todo este cambio, ¿no? Y entonces lo que tengo que derivar esto, que ya es familiar, ¿no? Porque es la derivada de ¿quién? De una función trigonométrica, en este caso la tangente, que ya vimos antes, que se sabe que la derivada de la tangente de un ángulo con respecto a x es la secante cuadrada del mismo ángulo por la derivada del ángulo con respecto a x. Eso es lo que tengo que hacer aquí, ¿no? Y por lo tanto sigue avanzando el camión anterior, ¿no? Tangente de ¿quién? De 3x al cuadrado. Ahora voy a restarle a 1 al exponente, ¿no? Como quedamos, ¿no? ¿Elevado a qué? Elevado a 3. ¿Ya? Y se sabe, porque ya lo vimos, insisto, en un anterior clip, que la derivada de la tangente es ¿quién? Secante cuadrada. ¿De quién? Del mismo ángulo. ¿Por quién? Por la derivada del mismo ángulo. ¿Ya? Todo esto está multiplicando, ¿eh? ¿Ya? Entonces, cuando termine de derivar esto, que ahora es una potencia, ¿verdad?, que se sabe que baja el 2 multiplicando el 3, serían 6, disminuyen el 1 el exponente, quedaría x a la 1. Ahora le quito 1, queda 1, queda x a la 1. Ese resultado lo multiplico por 4. Y lo demás que está aquí sigue avanzando también, ¿no? Entonces me quedaría 4, ¿por quién? Por la tangente de 3x al cuadrado elevado a 3, ¿por quién? Por la secante cuadrada de 3x al cuadrado. Voy a poner aquí la derivada, que no lo había hecho antes, para que sepan que al final multiplico por ese 4 que está aquí, ¿no? Y esa derivada dio 6x, ¿no? Porque te decía, baja el 2 multiplicando el 3 y disminuye en 1 el exponente. Finalmente, lo que voy a hacer es multiplicar el 6 por el 4, sigue avanzando el camión, ¿no? 6 por 4, 24x. Y ahora voy a regresar la potencia, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿No?
Aquí entre la función y el ángulo, me quedaría tangente cúbica de 3x al cuadrado, ¿por quién? Por la secante cuadrada de 3x al cuadrado. Ya está, listo, ¿no? Y observen que se aplicó la regla de la cadena varias veces, ¿no? Vamos a resumir el ejercicio, ¿no? Dice, derive esto, ¿no? Tangente cuarta de 3x al cuadrado, ¿no? Baja el cuatrico. Bueno, si quieres lo pones aquí afuera para que mientras vas aprendiendo, ¿no? Este cuatrico baja multiplicando la base. Aquí está. Disminuye en 1 el exponente, me va a quedar 3 en el siguiente paso y se deriva la base. Recuerden que la base es esto, ¿no? Tangente de 3x al cuadrado. Derivo eso que ya lo habíamos visto en anteriores clips, ¿no? Es la derivada de una función trigonométrica normal, ¿no? Dice que deriva como, o sea, la derivada de la tangente de un ángulo con respecto a x como secante cuadrada de ese mismo ángulo o la derivada del ángulo con respecto a x, de modo que la derivada de la tangente de 3x al cuadrado secante cuadrada de ese mismo ángulo por la derivada de ese mismo ángulo. Ya la derivada de esto es 6x, míralo aquí en el siguiente paso, todo lo demás avanzó, el resto del camión avanzó y lo único que tengo que hacer es el resultado de esta derivada, multiplicarlo por 4, ¿no? La derivada de 6x por 4, 24x y sigue avanzando el camión. Ya también agarré el trecito si quiero lo puedo dejar afuera también, pero ya lo puse donde normalmente aparecen los manuales, entre la función y el ángulo, ¿no? Tangente cúbica de 3x al cuadrado por la secante cuadrada de 3x al cuadrado. En el siguiente clip vamos a cerrar el video. Acompáñame. Bien, finalmente no me queda más que seguir agradeciendo a todas aquellas personas que siguen mis videos, que están apoyándome de todas las maneras posibles. Ya les había dicho en algún otro video, los seguidores ya que voy teniendo en América Latina y Norteamérica, va creciendo el número. Agradecerle, ¿no? Sigan apoyándome, den un like, suscríbanse, compartan el video. Les dejo siempre una liga de PayPal por si quieren hacer algún donativo y que siga el canal creciendo, ¿no? Siempre trato, ¿no? Dentro de la medida de mis energías, ¿no? Traerle una frase, ¿no? Para aquellos que siempre quieren alcanzar algún objetivo en la vida, y yo les traigo esta frase que dice: paso a paso, piedra por piedra, voy construyendo mi camino a la cima. No hay atajos, solo perseverancia. Nos vemos allá arriba, ¿no? Lo único que te quiero decir es que siempre mantengas tu fe, mantengas tu constancia, sigue trabajando, sigue perseverando, sigue luchando, y yo te aseguro que vas a llegar a donde tú quieras llegar. Depende de ti, todo está en tu mente, ¿no? Obstáculos va a haber muchísimos, ¿no? Pero no déjalos de lado, ¿no? Sigue con tu mirada hacia el bosque, ¿no? Hacia lo lejos, ¿no? Con tu mirada puesta en un objetivo fijo, ¿no? Finalmente, quiero también ¿no? pensar, ¿verdad?, que le va a ser de alguna utilidad el video visto en la clase de hoy, que estuvo relacionado con las derivadas de funciones trigonométricas. Ejercicios bastante simples, sí, pero con eso vas a comenzar a dar tus primeros pasos, ¿no? Y recuerda que si quieres aprender matemáticas, es aquí conmigo. ¿Existe otro canal?